¿Cómo será la humanidad cuando la inteligencia artificial acompañe por entero nuestra vida cotidiana? ¿Cruzaremos un día el punto de inflexión donde el calentamiento global sea irreversible? ¿De qué manera transformará la realidad virtual nuestras prácticas afectivas, amatorias, sexuales? ¿La regeneración celular artificial nos aportará un día la vida eterna? ¿Cómo serán nuestras casas, nuestras ciudades? ¿Cuál será el tipo de energía que utilizaremos cuando hayamos desechado de plano los hidrocarburos? ¿De qué nos vamos a alimentar una vez que hayamos dejado a un lado la proteína animal? ¿Nos encontraremos algún día con seres que vivan fuera de nuestro planeta? La ciencia, la religión, el arte, la economía, la demografía, entre tantas otras formas del conocimiento, ayudan al ser humano a anticipar esas tendencias en el horizonte. Es tarea obligada para el periodismo reportar el conocimiento de vanguardia, conversar con la inteligencia que lo ha producido, interrogar a los distintos escenarios y divulgar ese entendimiento con generosidad. En esta conversación retomamos el tema del mapeo cerebral, un avance enorme para entender cómo funciona el cerebro humano. Desde luego, para entender hacia dónde va el conocimiento de las distintas zonas del cerebro, de su reparación, de su buen funcionamiento. Hablaremos de cómo la depresión, el trastorno de déficit de atención, en fin, algún tipo de demencias, hoy están pudiendo ser atendidas con toda precisión, con fármacos, gracias al mapeo cerebral. ¿Cómo será el conocimiento del cerebro hacia el año 2040? De eso también conversaremos con el doctor Víctor Hugo Córdoba en esta segunda parte de nuestro programa Multiverso Milenio sobre el mapa del cerebro. La resonancia magnética está experimentando unos avances revolucionarios muy importantes en el papel del diagnóstico a nivel general, pero específicamente en el ámbito de la neurología o de la neurocirugía es de vital importancia que conozcamos el potencial que podamos llegar a tener. Actualmente lo máximo que podemos nosotros obtener de tecnología son 3 Teslas. En un futuro vamos a poder llegar a manejar incluso hasta 7 Teslas, lo cual nos va a poder permitir obtener imágenes mucho más nítidas, imágenes más funcionales de las patologías que pudieran estar representadas al momento de hacer el diagnóstico, específicamente lesiones vasculares, lesiones tumorales, esclerodermia, lesiones funcionales, y eso es lo que a nosotros nos va a permitir poder realizar un diagnóstico más temprano y más oportuno. Estamos hablando del mapeo cerebral que podemos realizar hoy gracias al avance tecnológico. ¿Qué más averiguamos después de ser capaces de hacer el mapeo cerebral? Y supongo que la lista es muy larga, pero si lo obligara a concretar los avances más interesantes que ha aportado a la medicina el mapeo cerebral, ¿cuáles serían? ¿Cuáles son las zonas exactas donde algo funciona bien o mal? ¿Y qué posibilidad tienes con fármacos, con terapia, con estimulación eléctrica transcraneal o magnética de poder ayudar a ese paciente? No todo sirve para todo. Cada situación sirve de manera diferente. La estimulación magnética se ha visto mejor en algunas cosas, por ejemplo, de Parkinson. La estimulación eléctrica, por ejemplo, en trastornos de déficit de atención, hiperactividad. Y en muchas ocasiones hay que conjuntar, ¿no? Hay que conjuntar esta parte de estudios con estas de imágenes que hemos dicho para poder hablar, y es un mundo que se abre, por ejemplo, de la memoria.
Déjeme abordar algunas patologías, entre ellas va a ser interesante hablar de la memoria. Déjeme pensar en una primera que usted ya citaba en la conversación anterior, la depresión. La depresión, en efecto, hoy se puede atender con mucha precisión en fármacos gracias al mapeo cerebral. ¿Por qué sí funciona para la depresión y quizá no para otras patologías? Hay que pensar, la esquizofrenia, en fin, alguna otra de las enfermedades o de los padecimientos del cerebro. Los mapas cerebrales nos ayudan a saber básicamente tres cosas. ¿Cuáles son las zonas más activas con las cuales se demuestra la parte clínica? Si tiene los receptores adecuados para los fármacos adecuados. Y si las ondas cerebrales responden a esos fármacos. Un paciente puede estar perfectamente diagnosticado y entrar a las guías clínicas, pero su cerebro es distinto. Y no responde a tal fármaco. No, pero con un mapa podemos orientar muy bien para que el psiquiatra o el médico que lo está viendo le pueda ayudar con mayor especificidad. Trastorno, digamos, de atención, déficit de atención, con hiperactividad o sin hiperactividad, también hayan tenido mucho éxito. Sí, por supuesto, empezando porque a veces parece que son, pero no lo son. Ya. Y con el mapa podemos Se diagnostica muy rápido con TDA y no es TDA. Es correcto. Los pacientes que tienen, por ejemplo, alteraciones de la memoria, que hay muchas formas, no todo es Alzheimer, ¿no? Uh-huh. Y algunas otras situaciones, como los pacientes que viven con autismo, y cada día encontramos más pacientes que viven con muchas otras situaciones de los que se conocen como los síndromes amigdalinos, todo alrededor de situaciones muy emotivas aparentemente, como los pacientes que tienen aquella cosa de la disautonomía, ¿no? Que al final es un poquito de corazón, con un poquito de aparato digestivo, con mucho de situación emocional, y se pueden separar en unas que son muy, muy puras y otras no. Si yo me proyecto hacia el futuro, estos son padecimientos que gracias al mapeo cerebral van a encontrar, pues yo no sé si cura, pero sí una administración, una gestión benéfica para los pacientes. Pues gracias al conjunto de muchas cosas, empezando por el buen juicio clínico, pero creo que sí, que van a coincidir en el tema de una buena explicación. Cuando a un paciente le explicas que realmente todo aquello que se lo han llevado a la fantasía y al mito es una enfermedad, tanto él como la familia pueden caer en un entorno de realmente alguien necesita ayuda. Porque en este y en otros países, en muchos países, tú y yo hemos vivido en otros países y lo sabemos, cuando tú tienes un paciente que pasa por border, depresión, trastorno límite de la personalidad, se le estigmatiza. Se estigmatiza. Y luego son dos juegos, ¿no? Con la familia, que no da por hecho que puede ser, y el pobre paciente que una vez que cierra la puerta de su recámara y se queda solo en la oscuridad de su cama, todos los demonios se lo quieren comer. Y esta capacidad de generar un diagnóstico, dice usted, va a ayudar muchísimo. Ayuda mucho. Con la familia y con el paciente. Y con los médicos también, porque hay algunos médicos que les cuesta un trabajo la comunicación. Entonces, va muy positivista el tema, claro, pero demuestras. Que ya contamos con realidad virtual para la hora de hacer un diagnóstico y explicarle al paciente de manera sincrónica, que el paciente pueda estar viendo su cerebro en unos lentes de realidad virtual junto con el médico para que puedan, digamos, diseccionar o separar las diferentes áreas de la corteza cerebral y lo puedan ver en una realidad virtual, lo cual se puede hacer mediante el uso de unos lentes de realidad virtual, en el cual el paciente puede ver junto con el médico al mismo tiempo su estudio para poder comprender mejor la fisiología o la anatomía de la lesión o de la enfermedad que están padeciendo. Dos preguntas más, asumiendo los límites que todavía nos entrega esta tecnología. La primera, usted mencionaba que permite el mapeo de las ondas cerebrales, digamos, de los efectos eléctricos del cerebro, pero no hemos sido capaces de estudiar a la neurona. Todavía no llegamos hasta ahí. No sabemos por qué la neurona no se reproduce, no sabemos cómo recibe justamente los estímulos. Es un campo virgen para los habitantes, las habitantes del siglo XXI en este primer cuarto. Pues de las neuronas hemos aprendido mucho en la biología molecular. Uh-huh. Hay imágenes bellísimas donde una neurona entra en crisis y de junto le sale una dendrita a otra y le empieza a extraer la información ante la muerte
pero nuestro límite está muy lejos de lo que está pasando en Del realidad. conocimiento. Estoy seguro que en los siguientes años la física aplicada y la matemática y la reproducción con inteligencia artificial nos va a hacer avanzar. Y más allá de eso, y de la neurona como estructura, luego tenemos el mundo de la recepción y del mensajero bioquímico, el neurotransmisor. Así es que sí. Pero también es cierto que nunca se había sabido tanto del cerebro como ahora. Nunca habíamos sabido tanto, ni tampoco habíamos tenido conocimiento de lo que nos falta por saber. Es correcto. Cierro con la última pregunta. Estamos, en fin, viviendo el 2025. Lo voy a trasladar al 2040. ¿Dónde se imagina usted que la neurociencia y la actividad médica que usted desarrolla podría estar en ese momento? A 15 años de aquí. Mi imaginación suele ser muy peligrosa, pero creo yo que a esas etapas vamos a poder, a través de rastreadores microscópicos que tal vez vamos a introducir por el ojo, por el oído, por la nariz, por la boca, la capacidad de saber en realidad de dónde a dónde está viajando el mensaje bioquímico y altamente probable saber si esa molécula pesa o no para explicar una enfermedad. Microcámaras, O probablemente sencillamente microespectros de actividad eléctrica o magnética, o la otra energía que ahora los físicos hablan, ¿no? Que ni es magnética, que ni es eléctrica, pero sí es un de actividad logarítmica acerca de la probabilidad de que algo suceda. Pues seguimos buscando quiénes somos y cómo llegamos a ser lo que somos. Y algún día a lo mejor podremos mapear la conciencia. O el alma. O el alma. Hay cada quien su creencia. Doctor Córdoba, muchísimas gracias. Un placer. Pues realmente la neurociencia es un conocimiento sistematizado muy reciente. Había muchas hipótesis, intuiciones, interpretaciones de cómo funcionaba el cerebro humano, pero se volvió ciencia realmente comprobable a partir del salto que implicó el descubrimiento del electroencefalograma y después de la resonancia magnética. El mapeo cerebral es un conocimiento que hacia el futuro va a poder ayudarnos no solamente a vivir con mayor salud mental, sino a despejar muchas de las amenazas que hoy pesan sobre el cerebro humano. También nos ayudará a entender cómo funcionan los neurotransmisores, a medicar mejor y quizá un día a entender ese fenómeno todavía indescifrable que es la neurona. Multiverso Milenio, hablando de mapas cerebrales en esta ocasión.